Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar trabajando el presaber de biología. Concretamente vamos a trabajar el componente celular y la explicación de fenómenos. En esta pregunta vemos que hay varios porqués. Eso significa que la pregunta nos está pidiendo encontrar unos argumentos para poder dar respuesta o entender un fenómeno. Por lo tanto, vamos a leer la pregunta. Dice, el modelo muestra la alternancia de generaciones entre células haploides y células diploides en organismos con reproducción sexual. El modelo incluye algunos mecanismos que generan diversidad dentro de una población. Aquí está el modelo, que es este ciclo que estamos viendo aquí. ¿Cuál de los mecanismos mostrados en el modelo genera diversidad? Entonces, vamos a analizar un poco esta pregunta para que vayamos dándonos cuenta dónde está la clave para resolverla. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta son algunos conceptos básicos. Entonces, hay algunos conceptos como lo son la alternancia de generaciones. La alternancia de generaciones no es otra cosa que pasar de células diploides a células haploides con la reproducción sexual. Entonces, ¿qué son las células haploides? Las células haploides son aquellas que tienen la mitad de la información genética. Es decir, si un organismo en sus células diploides tiene 40 cromosomas, en sus células haploides tendrá solo 20 cromosomas. Por lo tanto, las células haploides son aquellas que tienen la mitad de la información y se representan, mírenlo aquí en el esquema, con la letra N. Las células diploides serán aquellas que tengan toda la información genética completa, es decir, todos sus cromosomas completos. Por lo tanto, se representarán con una letra 2N. Entonces, pasar de células haploides a células diploides o viceversa es lo que se conoce como una alternancia de generaciones. Ahora, todo esto ocurre en organismos con reproducción sexual. Por lo tanto, vamos a mirar que en la pregunta nos dicen los mecanismos que generan diversidad. Entonces, ¿qué es la diversidad? Es las formas distintas que puede tener un organismo dentro de una misma especie. Por ejemplo, ustedes no son iguales 100% a sus hermanos. Sus hermanos tienen características distintas a usted. Por lo tanto, si tiene hermanos, pues, acabo la claridad, entonces ustedes tienen diversidad. Así pasa entre los animales también. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? Tenemos la fertilización, tenemos la mitosis, la formación de células germinales y la meiosis. Esos son los mecanismos que hay alrededor de este ciclo. Pero nosotros debemos encontrar cuál de ellos es el que va a generar la diversidad en los organismos. Si el video te es de utilidad, te pido que te suscribas y lo compartas con alguien que se esté preparando para las pruebas saber. Me sería de mucha ayuda y así pues ayudamos a las demás personas. Entonces te pido que por favor suscríbete y comparte. Lo primero que vamos a analizar es la respuesta D. La respuesta D dice la fase haploide, porque se duplica el número de cromosomas, lo cual aumenta la variabilidad. Como lo dije ahorita, las células haploides son aquellas que tienen la mitad de la información genética. Y esta respuesta nos dice que la fase haploide, porque duplica el número de cromosomas, entonces va en contra de lo que es una célula haploide, porque las células haploides tienen la mitad y aquí dice que se está duplicando. Ese es el error del argumento. Por lo tanto, esta no sería nuestra respuesta correcta. Vamos con la respuesta B, la formación de célula haploide, porque a partir de la unión de dos células diploides genera gran variabilidad. En este caso, la formación de las células haploides no se da por la unión de dos células diploides. Si dos células diploides se llegasen a unir, formarían una célula 4N. Y esa célula no existe porque simplemente nadie va a tener el cuádruple de la información genética. Solo se tiene o la información genética completa o la mitad de la información genética. Entonces, el error está en decir de este argumento que la unión de células diploides genera variabilidad porque así se forman las células haploides. Es un error conceptual. Como tú puedes ver aquí, las células diploides, voy a señalarlo, células diploides 2N, sí pasan a ser células haploides, pero en el proceso, el mecanismo que se utiliza es la meiosis y pasa de 2N a N, no a 4N. Y ese es el error que puede estar teniendo nuestra respuesta B. Por lo tanto, esa respuesta no sería nuestra respuesta correcta. Pasemos a la respuesta C.
La mitosis, porque durante la fase diploide se lleva a cabo el proceso de división celular y esto aumenta la variabilidad. Si tú te das cuenta, la mitosis, que es el mecanismo que vemos aquí abajito en el ciclo, sigue generando organismos multicelulares diploides 2N. Es decir, la mitosis no es reductiva. Y por lo tanto, por conceptos de biología, sabemos que la mitosis lo que hace es crear células iguales a las células progenitoras. Y la mitosis se utiliza para que los organismos crezcan. Eso da una explicación sencilla. Por ejemplo, un bebé, digamos, no va a permanecer del mismo tamaño siempre. Deben sus huesos crecer, por ejemplo. Y eso se genera a través de la mitosis creando copias de las células óseas hasta que el hueso va creciendo. Entonces, esta respuesta nos dice que la mitosis, porque durante la fase diploide se lleva a cabo el proceso de división celular. Y esto aumenta la variabilidad. Entonces, la división celular por mitosis no genera variabilidad, sino que genera copias. Por lo tanto, esta no es nuestra respuesta correcta. Eso solo nos deja con una respuesta. La respuesta A, que dice la fertilización, porque se unen gametos de dos individuos diferentes y aumentan la variabilidad genética de la población. En este caso podemos ver que la fertilización efectivamente sí será el mecanismo por el cual se genere diversidad. ¿Por qué? Porque un gameto, es decir, el espermatozoide, se une con otro gameto, es decir, el óvulo, y forman un individuo completamente nuevo. Es decir, sus características son diferentes, es una mezcla entre dos individuos y eso aumenta la variabilidad genética de la población. Por lo tanto, nuestro mecanismo más adecuado para generar diversidad es la fertilización. En algunas preguntas encontrarás que es la fecundación o en otras preguntas encontrarás otras palabras, pero realmente pues este es el mecanismo que genera diversidad. Si el video te fue de utilidad, te pido que por favor te suscribas y lo compartas con aquellas personas que necesiten prepararse para las pruebas de saber. Gracias, nos vemos en la próxima.